Es un placer poder comunicarnos comenzando esta serie de estudio bíblico que la hemos titulado Orientación Profética. En esta serie vamos a analizar uno de los libros proféticos muy interesantes en la Sagrada Escritura. Es el libro del profeta Daniel. En esta introducción que haremos vamos a hablar un poco acerca del profeta. Este hombre fue llamado por Dios muy joven, cuando Israel, lógicamente, había corrompido su camino delante de Dios. La nación que Dios llamó para cumplir un rol en toda la tierra, para que irradien el mensaje de redención a todas las naciones, lamentablemente muchas veces caía bajo los efectos atacantes del adversario, de Satanás, y se iba atrás de los dioses paganos. Pero en esta ocasión vamos a ir viendo, a medida que desarrollemos todo el libro, cómo llegó Daniel a la corte de Babilonia, siendo un muchacho joven. Pero Dios lo tomó a este muchacho con una razón muy especial, como vamos a ver en todo el desarrollo de estas profecías. Y a través del profeta Daniel, Dios fue revelando los sucesos que ocurrirían en la historia desde los días de Babilonia. Ya habían caído dos grandes imperios, Egipto, Asiria, y ahora Babilonia, que ya su ruina inclusive se encuentra ahí en las tierras de Irak, donde estaba don Saddam Hussein. Allí prácticamente Dios lo utiliza al profeta Daniel para mostrar los sucesos que ocurrirían durante toda la historia, como vamos a ver en las profecías. Estamos hablando del año 605, él fue llevado en cautiverio allí cuando el rey de Babilonia, ¿verdad?, invadió las tierras y el rey Joacim, ¿verdad?, lo tomó y allí lo llevó al profeta Daniel. Por supuesto que allí fue en Babilonia donde Dios comenzó a tratarlo a él como un profeta y a revelarle verdades gloriosas. ¿Qué le reveló? En todas las profecías vamos a ver que Dios, en su omnisciencia, iba revelando lo que iba a venir en el futuro de la historia. Cómo iba a caer Babilonia bajo el poder de los medos y persas, cómo iba a caer el poder de los medos persas bajo el poder de Grecia, cómo iba a caer inclusive Grecia a través del imperio de Roma. Pero ¿saben? Una de las cosas más descollantes y hermosas allí en la profecía de Daniel es que fue el profeta mesiánico que mostraba cuándo iba a llegar el Mesías Redentor. Ya Isaías también mostró algunos detalles, pero Daniel mostraba el momento histórico que iba a aparecer en el escenario el Mesías Redentor. Lo que el Mesías iba a hacer, pagar la deuda que la humanidad contrajo con el cielo de pecado, para que allí comience nuevamente, ¿verdad?, la obra redentiva en la persona de Jesús, que era simbolizado por los símbolos, el corderito y demás, pero allí el Señor Jesús pagaba aquella deuda. Mostraba inclusive cómo iba a ser bautizado el Señor Jesucristo, ungido, el Mesías. Mostraba inclusive el momento que iba a ser muerto el Mesías Redentor. Y también en la profecía él mostraba el momento cuando Dios restauraría esta tierra con la venida de Cristo en gloria, porque vamos a ver cómo el Dios eterno mostraba, no porque Dios, como algunas personas piensan, planificó que así sea la historia, no. Dios en su omnisciencia veía de antemano la película, la decisión que iban a tomar los hombres, los reyes, los monarcas, ¿verdad?, en la tierra. Entonces Dios revelaba todas esas verdades. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito del profeta para corroborar que este hombre de Dios fue corroborado por los demás profetas y por el propio Señor Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, el versículo 12 en adelante dice: «Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si tuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor». ¿Qué tal? Es Dios que le habla al profeta Ezequiel y le está mostrando un ejemplo, que si en la tierra
¿verdad?, hubiere maldad, corrupción, y estuvieran estos tres hombres, y lo menciona Daniel, Noé, Daniel y Job. Quiere decir que Daniel ya era un personaje, porque Ezequiel fue un profeta contemporáneo con Daniel que tuvo con los cautivos allí en Babilonia. Así que por lo tanto la persona de Daniel ya era reconocida y Dios se encarga de hablar de ella. Por supuesto, este texto de paso nos habla de algo muy importante. La salvación es personal. Nadie en esta tierra puede ser el hijo de Dios que viva su vida en armonía con Dios para llegar a salvar a hijo o a hija. No, cada uno tiene que encontrar a Jesús como su Salvador. Los papás somos en este caso los responsables de guiarlo a los pies de Jesús, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y a todos los que predicamos el Evangelio, pero cada uno tiene que tener un contacto personal con Jesús. Esa es la lección espiritual en este texto. Pero lo que nos interesa es que Dios mismo le habla a Ezequiel y le habla justamente de Daniel. En otra parte más, por ejemplo en el capítulo 28, también está hablando el profeta Ezequiel justamente del rey de Tiro. ¿Y qué dice la Biblia? Miren, igualmente, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. O sea, no es que el rey de Tiro era más sabio que Daniel, lo que pasa que a través del rey de Tiro, Dios en el versículo 12, se imaginan de quién va a hablar. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén el huerto de Dios tuviste, está hablando de Luzbel. Tú, querubín, dice el verso 14, grande protector yo te puse en el santo monte de Dios, allí tuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. O sea, el rey de Tiro se creía un dios entre los mares, pero ¿quién lo guiaba al rey de Tiro? Era Satanás. O sea, Dios, para mostrar de paso cómo fue la vida de Luzbel en el cielo. Sin embargo, acá el Señor también está usando al profeta Daniel de paso, o sea, lo menciona. Así que si ustedes se dan cuenta, Dios mismo reconoce que Daniel fue un siervo de Dios llamado. Si nosotros le preguntamos al Señor Jesucristo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, allí nos encontramos nosotros con el capítulo 24, el Señor Jesús está hablando de las señales indicadoras de su venida y también de lo que iba a pasar con Jerusalén cuando sea destruida por los romanos en el año 70. Es una profecía que el Señor está hablando. Y fíjense en lo que el Señor dice en el versículo 15 y 16 de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, Jesús está dando instrucción cuando vean a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos, algo que pasó en el año 70. Pero noten que Jesús está mostrando que ya Daniel había profetizado acerca de la abominación desoladora que iba a ser el ejército romano que iba a sitiar a Jerusalén. Así que Jesús corrobora al profeta Daniel. Ahora, mis amigos, para ir terminando esta corta introducción, ¿qué lo llevó al profeta Daniel? Ya hemos visto qué había pasado con Israel. Capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel también. Ahí nosotros nos encontramos, mis amados, con lo que realmente había ocurrido con Israel. El capítulo 16 del libro de dice allí infidelidad de Jerusalén, el capítulo 16. Pero hay versículos que tenemos que tomar en cuenta para ver qué había ocurrido con ello. Desde el versículo 15, por ejemplo, dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu denombre, derramaste tu fornicación a cuantos pasaron suyos era. O sea, ¿qué quiere decir Dios acá cuando le habla de prostitución a Israel? No está hablando de la prostitución literal, física, sino de la corrupción moral, porque Dios era en una figura que Dios usa ilustrativa, Dios usa a Israel, digamos, como la esposa, la desposada, la que Dios la tomó
como una mujer pura para darle toda la belleza de la verdad. Una iglesia pura es la que hace la voluntad de Dios, y una iglesia corrompida o prostituta, como vamos a leer acá, es la que se corrompe delante de Dios. Ahora, ¿cuáles eran las corrupciones que había hecho? Dice el versículo 20, además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí y los sacrificaste a ella. Está hablando de las imágenes que tenían los paganos y quemaban vivo a los niños y a las mujeres vírgenes, y entonces Israel estaba haciendo exactamente lo mismo. Eran poca cosa, dice, tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y le ofreciera aquellas imágenes como ofrendas que el fuego consumía. Versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo todo hecho estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. O sea, se había corrompido Israel. Una ramera, fíjense, en la Biblia, una ramera es una iglesia corrompida. Así que, mis amigos, en ese estado estaba Israel y Dios permitió que el rey de Babilonia los llevara en cautiverio. Inclusive el profeta Jeremías explica en algunos detalles acerca de cómo fue. El capítulo 25, por ejemplo, del profeta Jeremías, versículo 4 al 9 leemos, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorando, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero ellos no quisieron. El versículo 9 dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla, dice, en desolación perpetua. ¡Qué tremendo! O sea, ese fue el espíritu que vivía Israel. Entonces Dios los hace llevar cautivo allí, ¿verdad? Ahora miren qué interesante. Daniel y sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías, como vamos viviendo en toda la historia, eran hijos de Dios fieles. ¿Y por qué ellos sufrieron la suerte de todos estos corruptos, impíos que se habían portado mal contra Dios? Es porque Dios, a veces, hermanos y amigos, Dios tiene un plan. Y a veces nosotros pensamos que Dios nos puede usar. ¿Cómo puede ser que el justo padezca igual que el impío? Porque estos jóvenes llevaron a la corte de Babilonia y lo convirtieron inclusive en eunuco en el palacio del rey de Babilonia. ¡Qué tremendo! Fueron privados de su juventud. Pero mis amigos, van a ver ustedes el poder de Dios sobre Daniel, porque Dios ve eternidad. Nosotros vemos el microscópico tiempo de 80 años en esta vida, pero Dios ve eternidad. Y Daniel fue un instrumento poderoso en manos de Dios y tuvo visiones y sueños impresionantes por medio de los cuales él vivió en comunión íntima, en íntimo coloquio con su Padre eterno. Pero miren lo que dice la Biblia, el capítulo 1 del libro de Daniel. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus dioses, en Babilonia. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia, y de buen entendimiento, idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense, el rey de Babilonia inteligentemente dijo, escojan a jóvenes que tienen sabiduría, conocimiento, todo, y pónganlo ahí. Inclusive más, ustedes lean todo el capítulo 1 y van a ver que inclusive el rey dijo que le dieran la comida de él a esos jóvenes. Y cuando el jefe de los eunucos, ¿verdad?, vino a los muchachos, Daniel entonces hizo algo muy interesante. Dice el versículo 7, a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Le cambiaron el nombre por los dioses paganos de Babilonia. Miren qué tremendo.
Y Daniel, dice el verso 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ustedes van a ver. ¿Por qué? Porque lógicamente los reyes a veces comían alimentos que la palabra de Dios muestra que no eran prudentes. Hay animalitos que Dios no los creó para que fueran fuente de alimentación, sus carnes tienen muchas toxinas, son perjudiciales, y Dios ahí en Levítico muestra que esos animalitos no deben comerse. Entonces él más bien prefirió pedir legumbres, como dice ahí la Biblia, pero esas legumbres que él menciona se refiere en el término hebreo a alimentos que tienen que ver con semillas, con cereales, con oleaginosas, con todo aquello lo que sea nutriente. Y cuando ustedes lean van a ver que el jefe de los eunucos dijo, ¿y si el rey se enoja porque a lo mejor ve su rostro pálido? Daniel le dijo, pruébenos 10 días. Y después de los días fue y lo probó y vio que el rostro de ellos resplandecía mejor que la del otro muchacho. Y dice la Biblia que cuando el rey los probó luego en sabiduría y en conocimiento, después de un par de años, la Biblia dice cómo los encontró el rey a estos muchachos. Por ejemplo, leemos del versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y en ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. El versículo 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. ¡Qué tremendo! Y el versículo dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, lo halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Bueno, esta es la introducción. Daniel estuvo en Babilonia, luego Babilonia cayó por medio de los medos y persas, como vamos a ver en el tema que viene, y entonces Daniel ya de ancianito duró hasta el mismo rey Ciro, el rey de Persia, que también lo acogieron y le dieron un cargo muy alto porque era un gran hijo de Dios. Amigos queridos, estudiar este libro de Daniel va a ser una gran bendición. Que Dios te bendiga. Lee, por favor, el capítulo 2 del libro de Daniel. Estate familiarizado con esa profecía. Es larga para explicarla. La vamos a dar en 2 o 3 temas para que tú veas todo el panorama histórico. Es la profecía base en toda la Biblia. Con esa profecía va a haber todo el desarrollo histórico hasta el retorno de Jesús en gloria y majestad, sin especificar día y hora. Pero el tiempo profético está perfectamente delineado y tú lo vas a comprender. Ya sabe que Dios aprueba que Daniel es un profeta enviado por él. Que Dios nos bendiga, es mi deseo y oración. Hasta pronto.